Es el jaque mate del que tanto se hablaba. La situación entre Rusia y Ucrania podría llegar a un punto definitivo. Avdiivka, la clave. Planta de coque, el último bastión ucraniano. Se dicen muchas cosas. La llegada reciente de su nuevo comandante en jefe, Sirski, no logró cambiar este panorama que ya había sido advertido por Zaluzhny. Entonces, ¿hablamos de un verdadero jaque mate? ¿Es la última jugada de Rusia el mate definitivo de Vladimir Putin? Para hablar de este asunto, para desarrollarlo un poco más, se encuentra un invitado de lujo. Yo contento de tenerlo aquí en estos momentos, Fernando Moragón, quien es un analista geopolítico y nos va a dar una mirada mucho más profunda al respecto. Avdiivka, el jaque mate. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto Hola estar Enzo, encantado de estar contigo. con vosotros. Siempre es un placer. Para nosotros Y bueno, también. Sí, por pues como supuesto, bien Fernando. señalas, efectivamente, ¿es un jaque mate o no es un jaque mate? Bueno, pues hay diferentes elementos. Vamos a entrar en el que en principio parece el principal, que es el militar, el estrictamente militar. Que Bueno, militar. desde el punto de vista militar, ¿qué importancia tenía Avdiivka? La importancia es que era una gran fortaleza con búnker de hormigón, con todo tipo de trincheras, es decir, un sitio que era el más fortalecido, además estaba a una cierta altura, con lo cual era una zona predominante de la que, y aquí está la clave, se podía bombardear la ciudad de Donetsk. Esto, desde 2014, cuando empezó el conflicto, ha hecho que haya habido muchos muertos civiles en Donetsk por los bombardeos desde esta fortaleza, desde Avdiivka, porque está al lado. Es decir, la artillería, digamos, normal, los cañones, por ejemplo, estos llegaban sin problemas a cualquier parte de la ciudad de Donetsk, ¿no? Que es la capital del mismo, de la región o del oblast de Donetsk, se llaman igual. Y esto había sido un sufrimiento para sus habitantes porque los ucranianos disparaban profusamente para matar civiles, es decir, para crear terror sobre mercados, sobre hoteles, sobre casas, da igual, la cuestión era generar ese pánico en la población. Con lo cual los rusos, en un momento ya determinado, decidieron, a ver, la operación de Avdiivka se viene fraguando y viene habiendo pequeños avances prácticamente casi desde el inicio de la guerra, casi desde el inicio del 2022. Es decir, que lo que estamos viendo es la fase final, pero antes ha habido que ir avanzando poco a poco, llegando, cubriendo determinadas zonas, para luego ya poder hacer el embolsamiento en el que estamos ahora, ¿no? Y eso ha llevado mucho tiempo. Pues bien, Avdiivka es una ciudad, digamos, alargada y, ya digo, la gran fortaleza de los ucranianos en toda una línea de fortalezas, de trincheras que hay en toda la zona de Donetsk y Lugansk, y que era un punto importante desde el punto de vista de la población civil, pero desde el punto de vista de su posición estratégica militar no la tiene. Es un elemento más de una serie de líneas, de 3 grandes líneas de fortificaciones que tenían y que tienen formadas los ucranianos en Lugansk y en Donetsk, en el Donbass. Es decir, que esto lo han hecho los rusos fundamentalmente porque con ello, una vez tomado Avdiivka, van a evitar que la artillería ucraniana pueda atacar la ciudad de Donetsk y por lo tanto matar civiles. Es decir, y esto es importante, porque tú fíjate la diferencia, han preferido atacar un sitio que era el más inexpugnable, el más difícil de todos, en la línea del frente, lo cual supone siempre que tener más bajas que si atacas un sitio muy fácil, es obvio, es decir, Sí. el más fuerte con tal de hacer ese sacrificio en hombres y en material, con tal de quitar la presión que tenían los ciudadanos de Donetsk, para evitar que siguieran matando ciudadanos de Donetsk. Es decir, esto ya refleja la preocupación del ejército ruso y del gobierno ruso en general por sus propios ciudadanos. Es decir, nuestras propias tropas están dispuestas a arriesgarse lo máximo posible
con tal de conseguir un objetivo que no es militar, que es político, por decirlo de esa manera, que es que no sigan atacando a los ciudadanos de la ciudad de Donetsk, es decir, a los habitantes de Donetsk. Civiles, claro. Fíjate la diferencia entre esto y el ejército israelí en Palestina, que como ya hemos sabido con bastante certeza, el 7 de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamas, no tuvo ningún inconveniente en matar, y esto ya está prácticamente comprobado, en aplicar la directriz Aníbal y en matar a sus propios ciudadanos, en asesinar a sus propios ciudadanos, porque la directiva Aníbal lo que dice es que si un soldado, y también es aplicable a un civil, si un soldado israelí o un civil israelí en un momento de lucha es capturado en ese momento por los enemigos, los que sean, Hamas o quien sea, lo que tienen que hacer los soldados israelíes es asesinarlo, matarlo. Fíjate la diferencia. Es decir, alguien que defiende a sus ciudadanos y está dispuesto a arriesgar más de la cuenta a sus tropas y a sus hombres por defender la vida de esos ciudadanos, y alguien que es capaz de asesinar a sus propios ciudadanos por conseguir hacer una limpieza étnica en Gaza. Bueno, esto ya nos dice mucho. Nos dice mucho. No es un punto estratégico, ni esto es el final de la guerra, para nada. Es un golpe propagandístico importante, es sobre todo lo que estaba hablando, pero no es un sitio táctico importante, pero esto no va a cambiar mucho la guerra, porque la guerra, tal y como la tienen concebida los rusos desde hace tiempo, es una guerra en la que no hay o no va a haber, incluso seguramente cuando lleguemos al final, sea cuando sea, no va a haber grandes, digamos, ataques o grandes ofensivas en profundidad, no va a haber conquistas de grandes territorios, no. Lo que tenemos es una línea del frente y lo que están haciendo los rusos es presionar a lo largo de esa línea del frente con su superioridad en artillería, en aviación, en tropas actualmente, y ir machacando al ejército ucraniano de tal manera que llegue un momento en que la degradación de las capacidades humanas y materiales del ejército ucraniano lleva a su colapso. Es decir, lleva a que el ejército ucraniano se deshaga. Y una vez que ha colapsado el ejército ucraniano, Ucrania tendría que rendirse porque ya no tendría ejército, no tendría con qué pelear. Esto es lo que están haciendo los rusos. Hay una posibilidad bastante factible, que es que pasado las elecciones en Rusia, ahora y en marzo, hay elecciones presidenciales en Rusia, es decir, a partir de abril, los rusos, el ejército ruso, esté preparando y haga un ataque potente, muy fuerte, sobre alguna línea del frente, no sabemos cuál, que ellos consideren la más débil o la más exitosa, esto ya no lo sabemos, de tal manera que den ese golpe duro, con una gran concentración en ese punto de hombres y armamento, para provocar la ruptura del frente y que ese frente se rompa parcialmente y, si es posible, completamente, haciendo un efecto dominó. Es decir, rompes una parte del frente, esa parte sale huyendo, digamos, y a partir de ahí se produce un efecto dominó en el resto del ejército ucraniano. Esto es lo que puede pasar en verano y lo que cada vez parece más probable. Pero, y ese sí que sería el punto de inflexión claro y el final prácticamente de la guerra, porque al quedarse sin ejército, los ucranianos tendrían que rendirse prácticamente incondicionalmente. Es decir, y ahí Putin impondría, los rusos impondrían todas sus exigencias. Correcto. Fernando, y hay un punto interesante dentro de esta historia, ¿no?, que tú nos estás comentando sobre Avdiivka, porque quien ha salido a hablar al respecto es Oleksandr Syrskyi, que es el nuevo comandante en jefe. Y hay algo que ha causado cierto asombro en el mundo occidental a propósito de esto, y es que el discurso de Syrskyi no ha cambiado respecto al discurso de Zaluzhny, hablando específicamente de Avdiivka, y todo lo que tú mencionas, Fernando, se viene dando, porque sí, en Ucrania se dan cuenta que no hay cómo revertir la situación, y el señor Syrskyi, el comandante en jefe del ejército ucraniano, ha dicho puntualmente que el enemigo está arrasando literal.
es lo que él ha comentado, y que precisamente contradice un hecho puntual porque Zaluzhny había ya pronosticado este escenario para Avdiivka y para varias zonas de Ucrania. Entonces, es demoledor para Zelensky que Sirski, Alexander Sirski, mantenga esta mirada, propagandísticamente hablando, si cabe el término, continúa esa percepción de derrotismo de parte de Ucrania. ¿Cómo ves este asunto, Fernando? Sí, a ver, yo creo que ahí tenemos varios problemas. Uno de ellos es, que viene de largo, el enfrentamiento entre Zaluzhny, el antiguo jefe del ejército ucraniano, y Zelensky. En temas militares habían tenido bastantes desacuerdos. Por ejemplo, en Bakhmut, el año pasado, él era partidario de, una vez que estaba ya prácticamente en un semicerco, de retirarse. No tenía sentido, Zaluzhny, el general, luchar y retirarse a unas posiciones en retaguardia. Porque luchar por una plaza que la tienes perdida no va a ningún lado. En eso, siempre las diferencias con Zelensky han sido totales. Zelensky nunca ha tenido en cuenta los factores, digamos, estrictamente militares, sino únicamente los factores políticos y propagandísticos. Él tiene que vender un relato, un discurso de que va ganando, de que resistiremos hasta el final, de que somos los héroes, no solo a su pueblo, sino a Occidente, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OTAN, es decir, a aquellos que le están financiando para pedirles dinero. Nunca ha autorizado una retirada, aunque aquello fuera un absoluto desastre. A Zelensky le han dado absolutamente siempre igual el número de ucranianos que murieran. De hecho, esa es la razón por la que han tenido desastres absolutamente absurdos. Pues eso, como lo estamos viendo en Avdiivka. Es decir, en Avdiivka, por el norte han hecho, digamos, por el norte y por el sur, han hecho un flanqueo y está prácticamente rodeada. La carretera única que quedaba, que estaba asfaltada, está cortada ya por los rusos, y una carretera de tierra, es decir, está ya prácticamente también cortada por los rusos y bajo fuego artillero. Con lo cual, ahora mismo los que intenten salir de Avdiivka, los soldados ucranianos, van a tener enormes problemas y muchísimas bajas, porque van a tener que salir campo a través, corriendo por el campo, así de claro. Hasta el punto de que la situación es tan grave, bueno, evidentemente era algo obvio que esto ya estaba perdido desde hace tiempo, que por orden de Zelensky, Sirski mandó a uno de las unidades más preparadas que tienen, que es la antigua, no sé si os acordáis, la antigua Brigada Azov, que eran neonazis fundamentalmente, y que estuvo luchando en Azovstal hasta el final, en la ciudad de Mariupol, en la ciudad costera de Mariupol, en el 2022. Bueno, pues esta unidad había quedado completamente destruida y posteriormente ha sido rehecha con diferentes partes de otras unidades, pero sigue siendo una unidad, digamos, de élite. Bueno, pues esta brigada se ha mandado con urgencia a intentar abrir un camino para que pudieran salir las unidades que había ucranianas prácticamente cercadas. Y vamos, ha sido entrar hace un día o dos y entrar y en un solo día perder más de un batallón. Un batallón depende, pero puede andar entre los 400 y 600 hombres en un día. Y perdieron más de un batallón, es decir, que probablemente perdieron más de 600 hombres solo en la llegada, de tal manera que lo que han dicho es que desobedecen las órdenes, que no tiene sentido intentar abrir aquello porque es imposible y lo que están haciendo es retirándose. O sea, esta es lo que está sucediendo. Y bueno, ahora mismo Avdiivka ya está, se puede decir que está prácticamente tomada. No sabemos todavía cuántos soldados quedan dentro de Avdiivka, si son ucranianos, en la bolsa, que está prácticamente cerrándose, quizá 2.000, 3.000, no lo sabemos. Quizá más, quizá menos, pero aquí lo que nos damos cuenta es que una de las razones por las que Zaluzhny fue despedido es justamente porque tenía ideas contrarias sobre la guerra con el presidente, con Zelensky, y otra porque Zelensky lo veía como un rival político.
Es decir, Zalewski era mucho más popular que Zelensky, hasta el punto de que nada más dejar de ser el jefe del Estado Mayor ucraniano, del ejército ucraniano, se acaba de apuntar y meter en política al partido de Petro Poroshenko, el que fue el anterior presidente a Zelensky. Es decir, que es lo que más temía. Es decir, que tener a un rival popular entre la población que va a competir en una situación muy grave y muy crítica para Zelensky. Y es que él tenía por obligación constitucional que celebrar elecciones presidenciales en marzo. Sí, Acababa claro. ahí su mandato. Tenía que hacer esas elecciones. Él se ha negado, pero no puede negarse desde el punto de vista constitucional. Él no puede, aunque haya guerra, no puede no celebrar esas elecciones. Podría atrasar o suspender unas elecciones parlamentarias. Eso sí está recogido en la Constitución. Estamos en guerra, no se puede hacer elecciones parlamentarias, las suspendemos sine die hasta que acabe la guerra, pero no las presidenciales. Y su mandato oficial termina el 1 de mayo. Es decir, que legítimamente militares, por ejemplo, o partidos políticos podrían decir, usted ya no es el presidente de Ucrania porque la Constitución dice que su mandato termina el 1. Y ya estamos en 1 de mayo, usted es un ciudadano vulgar y corriente, y poner a cualquiera. O sea, tú fíjate la situación tan desesperada que tiene Zelensky. Encima, hay una situación en la que los norteamericanos cada vez quieren saber menos de la guerra de Ucrania, porque es un estorbo, es un problema desde el punto de vista de los demócratas y Biden para su reelección. Bueno, a ver, Biden yo no creo que vaya a ser el candidato demócrata, porque es el proceso degenerativo desde el punto de vista mental es ya obvio. Incluso las encuestas están diciendo que el 80% de los norteamericanos no verían bien que, tal y como está, se presentara un segundo mandato. O sea, al final tendrán que presentar a otro candidato o candidata porque O no resignarse, está para nada. ¿Eh? o resignarse a la derrota, porque todo es indicar a estas alturas revertir esto y presentar un nuevo candidato. Quizás los plazos no apoyen a los demócratas. Yo la verdad, Fernando, no tengo la capacidad de ver el futuro. Me encantaría, No, ni yo. pero parece que el escenario pinta para Donald Trump, ¿no? Y ahí es cuando uno se pregunta, diablos, ¿qué va a pasar con Zelensky? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Yo lo digo, la verdad, me atrevo a decirlo, Para, hoy 16 creo que estamos, Lorenzo, 16 de febrero del 2024, sí. para mí Donald Trump va a ser presidente, no tengo dudas, te lo afirmo así ya. Y yo Ahora creo bien, que, sí, fíjate yo una pienso cosa, que va a esto. ser, sí. A esta van a ser las elecciones, lo he dicho hace mucho tiempo, más sucias de la historia de Estados Unidos. Y mira que ha habido elecciones sucias. Es decir, No, claro. bueno, y aquí puede pasar cualquier cosa. No olvidemos, ¿Qué piensa que lo inhabilitan? no sería el primer presidente o candidato a presidente asesinado en Estados Unidos. Oh, Dios. Justo conversaba yo con, lo Claro, conversaba es decir, con el Kennedy J. fue Sí, asesinado como presidente y su hermano claro, Robert claro. Kennedy, cuando era candidato demócrata, también fue asesinado. Claro, mira ese escenario tan grotesco que es verdad, tienes razón, Fernando, porque claro, yo me Cualquier cosa aventuro es a decir posible. esto, yo me aventuro a decir esto en un escenario, Claro, digamos, normal, pero rayos, estamos en un mundo tan convulso que de fíjate esto, repente, que lo hemos visto en enero, el claro, enfrentamiento entre Texas y el gobierno tienes, federal, en tienes el toda que la en ese razón. pulso ha ganado el gobernador de Texas, que al final se ha salido con la suya. Sí, sí, sí. Incluso podría volver una guerra civil en Estados Wow. Unidos. Ojo, No, y el es mismo decir, yo Trump no lo creo que, descarto. dijo, ¿no? Hace unas semanas que Ujú. él no descartaría que Estados Unidos esté en una guerra y que eso impida que hayan elecciones presidenciales, ¿no? Pero bueno, yo creo que Que la igual, suspendan. basándome en un escenario normal, entre comillas, Sí, es el candidato que tiene los sí, boletos, ¿no? Claro, tiene los boletos, pero uno no sabe, de repente al llegar al avión, no llega a subir por algún motivo, se siente mal, le da una jaqueca, que de repente decide no subirse al claro. avión. Pero que los boletos los tiene, creo yo, los tiene. Vamos a ver si se da. Pero en este escenario, Fernando, Mm. cambiante para Estados Unidos, una llegada de Trump va a ser, El final. Quiero decir, digamos, yo creo que los rusos van a acabar, vamos, yo tengo claro, los rusos hablan de negociación, pero hablan de negociación en sus propios términos.
Es decir, van a imponer una serie de puntos que no van a ser negociables. Uno de ellos es que se van a quedar con toda la parte de Ucrania que está al este del Dnieper, que hace esa curva, también con toda la costa de Odessa, de Nikopol, todo eso va a pasar a manos rusas. Pero eso ni siquiera se va a negociar. Es decir, Sí, eso como imposición. Y al mismo por tiempo, default. sí, o sea, esto se da por hecho. Es decir, y al mismo tiempo van a imponer otro gobierno distinto, ya veremos. Ahí está la famosa desnazificación. Todos estos que están ahora no pueden estar, tienen Oh, que ser claro. otros. Y además la desmilitarización. Y eso significa que el ejército ucraniano o lo suprimen completamente o si lo dejan un ejército testimonial con armas ligeras y muy pequeñito. Y como ya no se fían de Occidente, porque les han engañado muchas veces, lo que van a hacer es tener, digamos, militares sobre el terreno de lo que quede de Ucrania, que tampoco sabemos qué va a quedar, si es que queda algo, comprobando que las cosas se cumplen. Es decir, que ya sabéis que los polacos reclaman una parte de Ucrania, la parte de Galicia y Volinia, que fue durante el periodo de entreguerras parte de Polonia, que hay pequeños trozos con minorías rumanas, que los rumanos ya han dicho, por ejemplo, diputados, no de los gobiernos, pero diputados en los parlamentos de Rumanía y de Hungría, ya han dicho que las zonas de minoría rumana y de minoría húngara tienen que pasar a manos de Hungría y de Rumanía. O sea, ya estamos, digamos que los que estén alrededor ya están también viendo cómo repartirse el pastel. Claro, están coqueteando, ¿no? Como tú dices, Sí, con a esta ver con qué me repartida. quedo. Es decir, Algo pues, llueve, algo por eso llueve. digo que ni siquiera tenemos claro que vaya a quedar algo que podamos llamar Ucrania. A lo Ni mejor no siquiera, queda nada. ni siquiera tenemos claro, Fernando, y esto que voy a decir, por favor, que no se malinterprete, ni siquiera tenemos claro, Fernando, si Zelensky va a llegar, o sea, va a permanecer en el mundo o entre el mundo de los vivos, ¿no? O sea, que no se tome a mal lo que digo, pero No, sí, no, a ver, por favor. sabemos cómo funcionan estas cosas, o sea, pues lo tiene muy difícil, la verdad. Yo creo, no sé si ahora, pero va a tener muchos problemas, tanto porque Sí, tiene, digamos, rivales, enemigos internos dentro del propio gobierno, del propio partido, etcétera, como que los propios norteamericanos o los británicos, no olvidemos, Zelensky sabe mucho, es decir, sí. quieran que tenga un accidente y asunto resuelto, ya sabes, estos accidentes casuales, ¿no? Y además No, así decimos que han sido los rusos y tal, y les no, echamos la claro. culpa. Es De decir, esto es repente lo algo muy llevan en un típico. avión Il-76, ¿no? O sea, no estoy bromeando Claro, con el tema, pero Dios, hemos visto de lo que son capaces, ¿no? No efectivamente, descartemos nada. Sí, es que ya lo sabemos. Entonces, yo le auguro un futuro muy, muy negro. Y ya digo, lo más probable es que no esté mucho tiempo entre los vivos. Es decir, wow. Sí, las cosas como es un son. Es panorama. decir, a nadie ahora mismo le interesa un Zelensky que ya no sea presidente y que esté por ahí refugiado y que sabe mucho y puede contar mucho. A nadie le Y, interesa. y hasta se hablaba, Fernando, en algún momento se especulaba que Zelensky tenía planificado irse a Polonia, ¿no? Para que lo puedan blindar. Es un escenario poco probable a estas alturas, ¿no? O sea, También puede irse con los británicos, pero es que al final, si realmente quieren acabar con él, sea Estados Unidos, sea otra gran potencia, lo van a hacer. Quiero decir, tienen suficientes recursos, sí, capacidades, información, inteligencia como para poder hacerlo. así es. Entonces, ya digo, todo esto suponiendo que no lo hagan en su propio país, porque ya digo, está en una situación in extremis, por eso ahora está por Europa dando vueltas en Alemania y tal, pidiendo dinero, porque de Estados Unidos le va a llegar poco. Sí, Ya han dicho los claro. republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, que bueno, que para evitar que se vote lo de los 60.000 millones para Ucrania, que hace una suspensión de las sesiones y que ya no se vuelve a tener sesiones hasta marzo. Es Ujú. decir, vacaciones, con lo cual es imposible votar nada.
Con lo cual, cada vez está peor. De hecho, ahora mismo se le acumulan los problemas. Tenemos a Zelensky, por lo tanto, a Ucrania con problemas financieros. No tiene dinero. Con problemas de armamento, especialmente de munición. No tienen municiones de artillería. Con problemas políticos internos. Enfrentamiento de sus clases dirigentes, como estamos viendo. Sí. Cada vez peor. Es decir, la situación se deteriora, pero a una velocidad rapidísima. Y luego lo que decías, muy interesante, de Sirki, que por cierto, para que veáis que tiene cierta razón, o que bastante razón cuando Putin dice aquello que esto es, en cierto sentido, una guerra civil. Sirki, el jefe actual del ejército ucraniano, es ruso. Nació en Rusia, Vladimir, sus padres viven en Rusia, su padre fue militar en el ejército soviético, tiene un hermano también allí que no quiere saber nada de él, tiene, creo que son 2 hijos, uno de ellos en Australia, que tampoco quiere saber nada del padre, en fin. Y es prorruso, ¿eh? Él ha salido. Sí, se viralizó un video hace unos días. Claro. ¿Y por qué ha nombrado a Sirki? Que como hemos visto, fracasó en Bakhmut, fracasó y va a fracasar ahora en Avdiivka. Pues porque es una persona, digamos, sometida, o que hace todo lo que Zelensky le diga, aunque piense que es una barbaridad. Es decir, su perrito faldero, para que nos entendamos. Es decir, si Zelensky dice una cosa, él le va a ser fiel, aunque piense que eso que está haciendo, desde el punto de vista militar, sea algo absurdo, algo ilógico. Bueno, lo va a hacer. Pero vamos, yo lo vengo diciendo desde el principio de la guerra. Esta guerra solo la puede ganar Rusia. O sea, es que contemplar otra posibilidad es, no sé, no darse cuenta de la realidad. Cojas lo que cojas cualquier parámetro. De hecho, en Alemania estaba diciendo Rheinmetall, una de las grandes corporaciones de armamento alemana, que para poder tener suficiente munición para suministrar a Ucrania, necesitarían estar fabricando a un ritmo rápido, extremo, durante 10 o 15 años. Es decir, lo que más o menos fabrica Rusia en un día de munición de artillería, le cuesta a Estados Unidos fabricarlo un mes. Es decir, es que no hay capacidades para suministrar a Ucrania. Porque no es solo cuestión de dinero, tú puedes tener mucho dinero, pero es que hacer una planta de montaje, tener especialistas y formarlos, que sepan construir munición, tal, esto no se hace en un día. Se han tomado en serio esa frase de Adidas, ¿no? Impossible is nothing. Se lo han tomado muy en serio. Nada que ver. No es... Entonces, bueno, la derrota va a ser tremenda, va a ser durísima, dejando a Ucrania en una situación de estado fallido, no nos engañemos, de un estado fallido. Y de reconstrucción. Un estado fallido el que los americanos ya están diciendo, ya lo tienen claro, se lo van a dejar a los europeos que gestionen el desastre. Es decir, ahí os quedáis, la Unión Europea. Y ahora no va a entrar a la Unión Europea. No. Ese era el anhelo de Zelensky. Dios. El golpe, vamos a ver, porque este año yo creo que vamos a tener muchas sorpresas, pero no olvidemos una cosa, que esto es una guerra, como siempre digo, de la OTAN contra Rusia, que se desarrolla en Ucrania. Es decir, que una derrota de Ucrania es una derrota de la OTAN también. ¿Por qué? Porque les están financiando. Sin el dinero que les da la OTAN y la Unión Europea, Estados Unidos, no podrían aguantar ni una semana. Se vendría el Estado abajo. Están pagándole los sueldos de todos los funcionarios, por ejemplo. Es decir, pero es que además les están suministrando el armamento. Ya prácticamente la inmensa mayoría del armamento que tienen es occidental. No les queda casi nada de lo que tenían originalmente, y lo que vemos que es, digamos, de tipo soviético, es armamento soviético que han suministrado los antiguos países del Pacto de Varsovia, o ya, como ni siquiera tienen eso, Estados Unidos va por países africanos, latinoamericanos, etcétera, comprando antiguo armamento soviético para podérselo dar, porque para ellos es más fácil. El desastre, desde el punto de vista armamentístico, por ejemplo, los Leopard los han cazado como si fueran, bueno, chinches, es decir, no ha habido problemas en
Sí, Los moscas. Bradley igual han sido destruidos, norteamericanos, pero es que no solo están dando eso, es decir, es que al mismo tiempo también le dan la inteligencia, es decir, le dan toda una serie de elementos, desde satélites espía a aviones que controlan las comunicaciones y pasan información en tiempo real a los drones, ucranianos, hasta los drones que corrigen tiro de los cañones ucranianos, todo eso lo pone Occidente. Eso no tiene nada Ucrania. El barco que hundieron el otro día solo ha sido posible hundirlo gracias a la inteligencia y a los medios materiales occidentales, con sus AWACS, con sus sistemas de vigilancia, que le están dando en tiempo real información a los ucranianos y les están diciendo dónde apuntar y les están señalando el blanco. Es decir, esto es una derrota de la OTAN. Aparte que ya hay allí soldados de la OTAN, lo que pasa es que camuflados como mercenarios, pero eso ya Los lo sabe todo el mercenarios. mundo. Sí, los Es decir, mercenarios, los pero son famosos soldados de la mercenarios. OTAN, que van disfrazados de mercenarios. Sí, claro. Entonces, lo que no sabemos, y ahora están en campaña, sobre todo en Europa, diciendo que Rusia, bueno, otra vez que son muy malos, que nos van a invadir, que van a conquistar Europa. Esto es una mentira tremenda, porque aunque quisieran no pueden, el ejército ruso no tiene esa capacidad para invadir Europa. Ya digo, es una cuestión de números, que empiezas a verlo y no cuadra. Y bueno, están haciendo toda una campaña que yo creo que en parte es para tapar el desastre de Adivika. Fíjate que ahora, por ejemplo, cada 2 por 3 los medios están sacando noticias, como por ejemplo, salió hace un par de días y tal, o 3, hemos descubierto, sabemos, desde Estados Unidos, sabemos que los rusos tienen un arma nuclear en el espacio. Y ya todo el mundo, ahí va, arma nuclear, un arma secreta nuclear en el espacio. Luego, cuando investigas un poco y te pones a ver, estamos hablando de otra cosa que no es lo que la gente se imagina. Pero ya con eso han captado la atención de la gente, porque salir diciendo un senador, creo que fue y tal, en Estados Unidos, los rusos tienen un arma nuclear secreta que puede ser terrible. Pues claro, todo el mundo se alarma. ¿Qué va a pasar? Luego cuando lo ves no es un arma nuclear, es decir, no es una bomba que van a lanzar sobre ningún sitio, sería, digamos, un motor nuclear, supuestamente, pero no está nada claro, en un satélite ruso que serviría, o con una bomba, digamos, que serviría para hacer estallar esa bomba y crear una serie de fenómenos electromagnéticos que pudieran derribar buena parte de los satélites de las diferentes potencias enemigas y tal, que están ahora mismo sobrevolando, como la red Starlink, por ejemplo, de Elon Musk, que tiene unos 4.000 satélites, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esto ya no los puedes derribar lanzando un misil y dándole al satélite, tienes que hacerlo de otra manera. No es nada especial, los norteamericanos lo sabían, los norteamericanos también están desarrollando y tienen cosas parecidas, o sea, no, es algo nada novedoso. Pero contándolo de determinada manera ya atraes la atención hacia eso y la quitas de Adivika. Fíjate que poco se habla en los medios occidentales de Adivika, tal, se intenta tapar con otras cosas. Bueno. Sí, y justo sobre eso, Fernando, eso es lo que, a ese punto quería llegar, porque ya para poder concluir esta charla que está tan buena, me gustaría que podamos hacer una especie de, no voy a decir pronóstico, pero deducir qué va a pasar en los próximos días en Abdica para ti, puntualmente, y que claramente, y lo digo porque no se va a ver en otros medios, es muy seguro. No se va a ver en la CNN, no se va a ver en Infobae, tal vez, no se va a ver en el país, no sé si lo estarán detallando así como están pasando las cosas, pero ¿qué espera, ya para poder concluir esta charla, qué le espera a Dica en los próximos días, Fernando? Además, lo dices muy bien, en los próximos días, esto es cosa de días. La conquista final de Adivika, de hecho, se puede decir ya que Adivika ha caído, aunque todavía haya soldados ucranianos, pero no tienen ya opciones. Lo que van a hacer es ir cerrando cerrando el cerco, conquistando las partes donde todavía no han entrado, hacer lo que se llama una limpieza, es decir, una vez que has conquistado una zona, por si quedan pequeños grupos enemigos, tienes que limpiar la zona de esos pequeños grupos que pueden quedar aislados
y lo que veremos es la proclamación oficial de la captura por parte de los rusos completamente de Avdiivka. Es posible que tarde un poco más la parte norte, en donde está una zona industrial de carbón, pero directamente, o otra zona que hay que lo llaman, que está hacia la zona que está más hacia el oeste, que lo llaman la Fortaleza, que son una zona de casas altas, de muchos pisos, pero esto perfectamente lo pueden cercar y casi, si quisieran rendirlos por hambre, porque no van a tener ninguna, van a estar cercados, es decir, o sea, no tienen ya ningún valor. Luego van a seguir, en torno a ellos hay una serie de pequeños pueblos, aldeas incluso, en la parte que está abierta de este casi cerco. En esa parte, hacia el oeste, hay una serie de pueblos que van a ir cayendo en los siguientes días, y a partir de ahí ya veremos en qué se centran los rusos. Pero toda esa zona, no solo Avdiivka, sino alrededores, va a caer en muy poco tiempo. Perfecto, Fernando. Te agradezco por esta conclusión. Muy contento de tenerte siempre en Prensa Alternativa. Gracias. Invito a nuestro público a que por favor se suscriba, pueda compartir, darle me gusta a este video. Estas conversaciones con Fernando, esta no va a ser la segunda, tercera, cuarta, vamos a tener seguramente muchas conversaciones más, sobre todo por un tema tan importante que tanta atención está prestando a nuestra audiencia, lo que está ocurriendo en Rusia. Fernando, te agradezco infinitamente. Nos vamos a encontrar muy pronto, para hablar de otros asuntos de interés para el público, ¿sí? Seguro, un placer como siempre, Enzo, y a tu disposición. Muchas gracias, Fernando. Amigos de Prensa Alternativa, nos estaremos reencontrando